Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a hablar en esta tarde de vida en el lugar santísimo. Diga conmigo, vida en el lugar santísimo. Hablábamos de el tabernáculo de David. Ve, el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que hiciera. En los 40 días que Moisés estuvo en la montaña, el Señor le abrió los cielos a Moisés y le enseñó el tabernáculo que él tiene en el cielo. Y le dijo: Moisés, quiero que hagas un tabernáculo así, ¿verdad? Y le enseñó cómo lo iba a hacer, le dio las medidas, ¿verdad? Y todo exactamente cómo lo iba a hacer, qué iba a haber en los atrios, qué iba a haber en el lugar santo, qué iba a haber en el lugar santísimo. En Hebreos capítulo 8, antes de entrar al capítulo 10, en Hebreos capítulo 8, versículo 5, todo eso que había en el tabernáculo era una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Todo apuntaba a Cristo en ese tabernáculo. Y ahí en Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿verdad? Cuando estuvo en ese monte los 40 días, Dios le abre los cielos y le enseña el tabernáculo que está en el cielo para que haga aquí una copia en la tierra, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Que Dios quería morar en medio de su pueblo. Por eso tabernáculo significa, ¿verdad?, la habitación de Dios, el lugar donde Dios habita. Amén, hermano. En Hechos capítulo 15, verso 16, hay una preocupación de parte de Dios, ¿verdad?, que dice que después de esto, dice que Dios volverá y reedificará el tabernáculo de David, que está caído, y repare sus ruinas, y lo volveré a levantar. Entonces la preocupación de Dios es que el tabernáculo de David pueda volver a ser reedificado para que los hombres, dice, busquen al Señor. Lo que está enseñando el pasaje ahí es que vivamos una vida del lugar santísimo. Hermanos, porque cuando vivimos una vida del lugar santísimo, vamos a vivir con el tabernáculo, ¿verdad?, espiritual bien edificado. Entonces decíamos que en el tabernáculo habían atrios. Aquí está, bueno, ahí está, lo pone más bonito la hermana ahí en la pantalla. Pero en ese tabernáculo ahí estaba dividido en 3 partes. Ahí donde está el altar, en la entrada estaban los atrios, ¿verdad? Ahí estaban los atrios, donde estaban los atrios y la fuente de bronce. Entonces los atrios ahí simbolizaba, ¿verdad?, que todos los animales ahí eran sacrificados de día y de noche. Cada vez que usted pecaba, por los pecados, un animal, ¿verdad?, para ofrecerlo como un sacrificio por los pecados que usted cometió. Usted ponía las manos en el animal y luego el animal se sacrificaba y los pecados quedaban en el animal y usted quedaba perdonado de sus pecados. Es que algunos tenían que llevar varios animales porque pecaban mucho, ¿verdad? Pero ahí ese altar, ¿verdad?, era para eso. Decíamos que el tabernáculo estaba rodeado con una cerca blanca de lino fino, y en la entrada, ahí donde está el tabernáculo, el altar, hay unas puertas como moradas ahí. Una sola puerta tenía el tabernáculo y esa puerta era Cristo. Entonces todo aquel que quiera cambiar de vida tiene que entrar por esa puerta que se llama Cristo hoy en día, ¿verdad? Y cuando entraba se topaba con el altar. En ese altar se quemaba el animal. Nadie podía entrar a los atrios si no llevaba un animal, ¿verdad? Cada quien tenía que llevar un animal. Usted no podía presentarse delante de Dios con las manos vacías. Ahora cuando venimos a la iglesia, el animal somos nosotros, ¿verdad? Entonces hay que quemar ese animal aquí en el altar todos los días. Todos los días. Háblele fuerte que está a su lado y diga: déjese quemar, dígale. Amén, hermano. Porque hay hermanos que no se quieren dejar quemar. Y lo más triste de un creyente es que sea cristiano y no se deje quemar en el altar, ¿verdad? Y todos los años vive en el altar. Y año nuevo, vida nueva. No, pastor, siempre en el altar ahí queriendo meter el animal al juego, pero no se deja meter. Deje meter ese animal al juego. Si quiere vivir una vida del lugar santísimo, meta ese animal en el altar. Porque es de la única manera como Dios te puede transformar y te puede llevar más allá. Nadie puede llegar al lugar santísimo si primero no pasamos por los atrios. David
imagínense, en el Salmo 84:10, él habla de un verso tan maravilloso ahí en ese Salmo 84:10, donde David explica al pueblo y dice: porque mejor es un día, ¿a dónde? En tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar, dice, en las moradas de maldad. Entonces David dice: yo en vez de andar allá afuera buscando lo que no he perdido, prefiero estar en el altar quemándome, porque ahí el animal es sacrificado. Ahí Dios me transforma, ahí Dios me renueva, ahí Dios me hace parecerme a Él. Entonces el anhelo de David siempre era, ¿verdad?, venir a los atrios. Y decíamos, hermanos, aquel día no lo explicamos muy bien, pero los atrios representan el cuerpo. Diga conmigo: el cuerpo. El lugar santo representa el alma, donde están los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y el lugar santísimo representa el espíritu de nosotros, ¿verdad? Entonces, lo lindo es que este año usted viva santísimo en el lugar santo, una vida del lugar santísimo en el lugar santísimo. Que tu cuerpo, que tu alma y que tu espíritu, ¿verdad?, vivan en el lugar santísimo. Ese es nuestro anhelo. Fíjese, hermano, qué interesante. Encontré 50 capítulos que hablan del tabernáculo de David. Levíticos 13 habla del tabernáculo de David. Éxodo 25 habla del tabernáculo de David. Deuteronomio habla del tabernáculo de David. El libro de los Hebreos habla del tabernáculo de David. 50 capítulos hablan del tabernáculo de David. Pero fíjese que solo 2 capítulos hablan de la creación de Dios. Solo Génesis 1 y 2 habla de la creación de Dios. Pero usted encuentra 50 capítulos en la Biblia que hablan del tabernáculo de David, el tabernáculo de Dios. Eso significa que este es un tema muy importante, ¿verdad?, para que Dios pueda verdaderamente bendecirnos de una manera sobrenatural en este año. 50 capítulos usted va a encontrar y dice usted: wow, no lo puedo creer, ¿verdad? Pero la idea es, hermanos, que no nos quedemos este año en los atrios, que lleguemos a la fuente de bronce donde Dios te limpia y te prepara para entrar en el lugar santo, donde estaba, decíamos, el candelero, ¿verdad?, que tenía que estar encendido día y noche. Las lámparas de aceite, ¿verdad? Ahí estaban las lámparas de aceite, donde representa el Espíritu Santo. El candelero representa la iglesia. Y estaba la mesa de los panes de la proposición, que tenía 6 panes a cada lado, donde representa, ¿verdad?, el pan que es Cristo, la provisión que es Cristo. Eran 12 panes que representaba, ¿verdad?, que Dios iba a suplir siempre el gobierno de Dios, ¿verdad?, que está completo, que Dios te va a bendecir los 12 meses del año. Entonces estaban esas 3 cosas ahí. Después de eso, ¿verdad?, estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar una vez en la vida, ¿verdad? Dicen que el dicho de un sumo sacerdote, después que entraba al lugar santísimo, decía: ya me puedo morir. Porque era el anhelo de los sacerdotes, ¿verdad?, que cuando entraban al lugar santísimo, esa experiencia, me puedo morir, que ellos anhelaban, imagínense, es que ellos decían: ya me puedo morir. Porque el deleite que ellos tenían en esa recamarita que estaba ahí, el arca del pacto, ¿verdad?, que representa la presencia de Dios, la morada de Dios en la tierra, era algo impactante en la vida de un hombre de Dios. Yo no sé si miraban el cielo, hermanos, no sé, pero nadie salía de ahí, hermanos, ahí decir: hermanos, me fue mal. El pueblo adoraba, ¿verdad?, cuando el sumo sacerdote estaba adentro, y mientras las campanitas de sus vestiduras sonaban, era señal que no se había muerto todavía. Y cuando él salía, el pueblo gritaba y danzaban con gritos de júbilo, ¿verdad?, como cuando los aficionados del Barça echan el gol, o los del Real Madrid, para que no se peleen también los otros, ¿verdad?, que gritan y todo. Yo creo que estos gritos eran más desesperantes todavía, de alegría,
porque Dios había perdonado los pecados del pueblo. Porque el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba los pecados del pueblo, los pecados de él y los pecados de su familia, ¿verdad? Entonces era una experiencia muy inolvidable. Ahora, lo más lindo de todo esto es que en Hebreos 10:19 ya no vemos la sombra, ahora vemos la realidad. Diga conmigo, miramos la realidad. Ya no vemos la sombra del tabernáculo, ahora vemos la realidad. Entonces el autor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 19, mire cómo comienza aquí, ¿verdad? Dice, así que hermanos, teniendo libertad, dice, para entrar en el lugar santo. ¿En el lugar qué? Santísimo. No es el lugar santo. Dice el autor de los Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. El sumo sacerdote tenía que entrar con sangre de animales, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote 7 veces rociaba con sangre aquí. El propiciatorio, esta tapa, ¿verdad? Representaba a Cristo, porque a través de esta sangre íbamos a Dios, ¿verdad? El pueblo lo llevaba a Dios. Entonces ahora nosotros, dice la Biblia, autor de los Hebreos, que tenemos acceso, ¿verdad? Para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y eso es glorioso, hermano, ¿verdad? Que ahora ya no solo es el sumo sacerdote, ahora usted tenemos acceso para vivir una vida del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que el velo que dividía del lugar santo al lugar santísimo se rasgó en dos. Esa pared que dividía, dice que en la muerte de Jesús, dice que hubo un terremoto. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Lo normal cuando hay un terremoto es, ¿verdad?, que se rasgue de abajo para arriba. Bueno, se rasgó de arriba para abajo, como una señal que no era un caso natural, sino un caso sobrenatural. Y después de la muerte de Cristo, ahora usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Ahora Dios puede vivir en nuestra casa. Ahora Dios puede vivir en tu matrimonio. Ahora Dios puede vivir en tu salud. Ya no necesitamos un sumo sacerdote para que nos lleve los pecados de nosotros a Dios. Ahora nosotros tenemos acceso para llegar a ese lugar santísimo. ¿Cuántos se gozan por eso? Mire qué hermoso, mire el verso 20. Vamos a leer hasta el 25. ¿Cómo llama el mensaje? Dimos vida en el lugar santísimo. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, dice, de su carne. Está hablando de Cristo. Cristo nos abrió un nuevo camino, hermanos, cuando ese velo se rasgó, ¿verdad? A través de su carne, dice. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que se llama Cristo. Amén. Ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ya no Él necesita llevar sangre para entrar al lugar santísimo. Su propia sangre, ¿verdad?, lo hizo acepto y nos hizo aceptos a nosotros para entrar también. Sobre la casa, acerquémonos. Nadie se podía acercar al lugar santísimo. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, iba a la guerra, los sacerdotes tenían que ir a 2000 codos de distancia de los guerreros, porque si se acercaban el arca los podía matar, ¿verdad? Los podía matar. Entonces siempre que iban a la guerra, porque la arca siempre que iban a la guerra la llevaban, porque representaba ¿qué? La presencia de Dios. No podían ir a la guerra sin el arca. Si iban sin el arca, perdían. Entonces dice ahí, acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero. Mire, ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Dice con un corazón sincero, no un corazón hipócrita, ¿verdad? Tiene que ser un corazón sincero. ¿Y qué más dice? En plena servidumbre de fe,
O sea, hermanos, que no tienes ni una gota de duda que Dios es real en tu vida, ¿verdad? Que no tienes ni una gota de duda que tú te acercas a Dios y Dios te responde. En plena servidumbre de fe, dice que no puedes entrar dudando. Imagínense, en plena servidumbre de fe. Luego dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Alguien tiene mala conciencia aquí en su corazón? Hay que purificarlos, hay que llevarlos a la fuente de bronce ahí. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, dice, con agua pura. En la fuente, hermanos, ¿verdad? Los sacerdotes se lavaban todo su cuerpo con agua pura, ¿verdad? Que quedaban limpios. Ahora dice el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Qué maravilloso. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora quiero que todos leamos el 25. Mira el 25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del rapto. Puede ser hoy. Dice no dejando de congregarnos. Mire, hermano, a veces hay gente que tenemos malos hábitos. ¿Hay alguien que tiene malos hábitos aquí? Bueno, son sinceros algunos, ¿verdad? A veces tenemos malos hábitos, pero hay buenos hábitos también. Y congregarse es un buen hábito. Por eso yo siempre he dicho, cuando no quiera venir al templo, venga. Porque si depende de sus ganas de venir al templo, a veces el diablo haga ganas. Cuando usted no tenga ganas de venir a la iglesia, véngase. Agarre esa carne de arrastra y tráigala al templo, hermano. Métala al carro, aunque sea patadas ahí. Pero véngase. El día viernes usted va a estar bien cansado, ¿verdad? Porque el diablo sabe, a este dice todavía no está muy decidido hoy. Y te llama una hermana, ¿va a ir al templo hoy, hermana? Ay, nachur, le dice la hermana. Ah, dice el diablo, ya esta, le voy a poner una trampa, la voy a cansar, ¿verdad? O el domingo. Algunos no van a ayunar porque, ay, pastor, yo soy diabético, ¿verdad? No puedo ayunar. Reprende ese gran demonio en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y dígale al Señor que le seques a diabetes en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuánto? Sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Júntese con gente que ama el congregarse. Usted se junta con un dominguero, usted será dominguero. Júntese con gente, ¿verdad?, que le gusta servir al Señor. Júntese con gente, hermanos, que ama el lugar santísimo, ¿verdad?, que vive en el lugar santísimo. Mire, a veces en el matrimonio hay uno que vive en el lugar santísimo y hay otro que vive en los atrios. A veces el hombre, a veces la mujer. La cosa es que cuando la mujer vive en los atrios y el hombre en el lugar santísimo, la mujer se lo va a querer arrastrar otra vez de regreso. No permita, ¿verdad? Si ella no quiere venir, déjela. Usted venga. Porque a veces así va a pasar. Júntese con gente que viva en el lugar santísimo. Entonces, qué tremendo que en el lugar santísimo es donde está la habitación de Dios. Fíjese, hermano, qué tremendo que cuando Dios le da las órdenes a Moisés de construir un tabernáculo, fíjese que lo primero que construyeron fue el arca. Lo primero que se construyó en el tabernáculo primero fue el arca. Después todo giraba alrededor del arca. Todo. Porque el arca, ¿verdad?, representa a Cristo. Y hermano, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Si Cristo es el centro de nuestra vida, todo va a marchar bien, ¿verdad? Si Cristo es el centro de tu vida, hermanos, todo marchará bien. Tus hijos amarán al Señor. Tu marido cambiará. Tu mujer cambiará. Tu salud
va a ser mejor. Tus finanzas van a ser mejor. Tus decisiones van a ser mejor. Tus bendiciones van a ser mejor. Pero Cristo tiene que ser el centro. Porque cuando Dios cambia, cambia de adentro para afuera. ¿Verdad? De adentro para afuera. Entonces todo comenzó del lugar santísimo. De ahí al lugar santo. De ahí a los atrios. Y ahí está todo el proceso completo de la salvación. Por eso de recibir a Cristo, hermanos, y solo la oración nada más, y abortamos a la persona como que, ¿verdad? Tenemos un montón de abortos tirados por ahí. No, Cristo es la puerta. Pero después a esta hermana hay que enseñarle que hay que quemar el animal. Las mentiras tienen que quemarse. Las mañas tienen que quemarse. Los engaños tienen que quemarse. Los malos hábitos tienen que quemarse. Después hay que enseñarles, hermano, que tiene que vivir limpio, ¿verdad? Limpio por la palabra, cuando pone en práctica la palabra. Ella es el agua de vida. Luego hay que enseñarles, hermano, que tiene que llegar al lugar santo, donde tiene una relación con Cristo, es luz en medio de la oscuridad y se alimenta de Cristo. Y después ese hermano llega al lugar santísimo. Ese es el proceso, ¿verdad?, de la iglesia, de vivir una vida de lugar santísimo. Amén. Ahora fíjese, está comprobado científicamente el arca. El arca nunca la han podido encontrar. Los pares de sufrir, dije que la hallaron allá en Brasil, la trajeron, ¿verdad? Se han bajado un montón de gente en toda la tierra, los amigos, con esa arca del pacto. Hasta algunos hermanos han ido ahí a tocar el arca ahí, dejaron el chequecito ahí, ¿verdad? Y no pasó nada. Pero el arca nunca la pudieron hallar, porque el arca apareció en el cielo. Juan en Apocalipsis 11:19, en la visión, ¿verdad? Juan la ve, allá apareció en el cielo. Los arqueólogos la andan buscando todavía allá en Israel, ¿verdad? Dicen que andan buscando ahí por donde vivió Jeremías, por unas cuevas ahí, porque se cree que Jeremías la metió en una cueva y la selló. Pero no, ahí en Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, dice, ¿verdad? Ahora fíjese entonces, los israelitas tienen una arca que es una réplica, la hicieron. La cosa es que los científicos estudiaron esta arca y se dan cuenta que esta arca tiene electricidad, ¿verdad? Tiene electricidad. No se pueden acercar porque tiene choques eléctricos. Y está comprobado que por el material con que está hecho, eso produce electricidad. O sea que para los científicos, terrenalmente, esa cosa tiene electricidad. Pero para nosotros los cristianos es el poder sobrenatural de Dios. Amén, hermano. Entonces dicen ellos, los científicos, que por eso los hijos de Aarón quedaron calcinados cuando entraron al lugar santísimo, porque los agarró la corriente. Sí, pero la corriente del Señor, ¿verdad? Por eso dicen que cuando Usa la quiso detener, que se iba a caer, quedó calcinado, ¿verdad? Porque esa arca tenía electricidad, era tanta la electricidad que tenía que hasta a veces producía plagas en la gente de la electricidad tan fuerte que tenía. Ahora, hermanos, científicamente el arca te puede matar, ¿verdad? Supuestamente los científicos. Pero sobrenaturalmente el arca te puede empoderar, ¿verdad? Porque cuando vivimos una vida del lugar santísimo, Dios pone una unción especial en tu vida donde tú tienes una autoridad sobrenatural que le puedes ordenar a los demonios que salgan de la gente. Les puedes ordenar a las enfermedades que salgan de la gente. Les puedes ordenar al reino de las tinieblas, ¿verdad? Y tienen que obedecerte. Por eso es que allá en Lucas 9 dice que Jesús les dio autoridad a los 12 para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para resucitar muertos.
Entonces mire que cuando hay una vida del lugar santísimo, Dios te empodera. Los filisteos miraban que cuando los israelitas cargaban el arca, los israelitas ganaban. Un día planearon robarse el arca los israelitas. Dijeron, robémosles el arca y la traemos al templo de Dagón. Que Dagón era un gran ídolo de acero, donde tenía un hoyo aquí donde metían los niños para sacrificarlos a Satanás. Entonces se robaron el arca y la trajeron a Dagón. Ahora mire lo que pasó ahí. En primera de Samuel está ese suceso, hermanos, que uno dice, wow, qué tremendo esto, ¿verdad? En primera de Samuel, capítulo, déjeme ver cuál es, 5, ¿verdad? 5 del 1 al 12. Lo vamos a leer todo para que lo entendamos. Primera de Samuel 5 dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Ellos pensaron que algún viento se había entrado al templo de Dagón y que por eso se cayó. Y lo hallaron ahí, ¿verdad? Postrada ante el arca. Pero bueno, vamos a terminar la historia. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Lo agarró la electricidad. Le cortó la mano y le cortó la cabeza. Qué electricidad más poderosa esa, ¿verdad? Que no solo lo mató, sino que le cortó la cabeza. Es que el power de Dios es poderoso, hermano, ¿verdad? Entonces mire qué vergüenza para los pobres filisteos. Les mató el Dios que tenía el Señor ahí. Por esta causa, dicen los sacerdotes de Dagón, y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Ahora Dios no se quedó solo con eso. Y se agravó la mano de Jehová, dice, sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Una plaga que les cayó. Todo el territorio. Se imagina, hermano, ¿verdad? Los hirió con tumores. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios, de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón, porque ya no le podían soldar las manos. Convocaron pues, dice, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pases el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico, dice, hasta el grande, y se llenaron de tumores. Mire qué increíble, hermano, ¿verdad? Qué increíble que la electricidad produjo tumores en la gente. Qué cosa, ¿no? Es lo que dicen los científicos, ¿verdad? Dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y dice el verso 12, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¡Qué tremendo! Esa arca del pacto, hermanos,
produjo grandes estragos. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel era cobarde? No eran guerreros. Pero siempre que iban a pelear llevaban el arca del pacto. Por eso es que cuando llegaron al río Jordán, dice la Biblia que los sacerdotes, la orden que tenía era que no se detuvieran, que cuando llegaran a las aguas que siguieran caminando. Ellos llevaban el arca. Y a medida que ellos iban entrando al agua, las aguas se fueron abriendo y el río de Jordán se abrió, porque Dios iba con ellos. Los muros de Jericó no se fueron para un lado. Fue un terremoto que hubo en esos muros. Un terremoto celestial sobre esos muros. Y los muros se hundieron hasta el día de hoy. Los que han ido a esa ciudad antigua, Palestina, ahí están los muros hasta el día de hoy. Se hicieron hundidos. Pero eso es lo que Dios hace con gente que vive una vida del lugar santísimo. Amén, hermanos. Mire qué hermoso es cuando uno vive una vida del lugar santísimo. Que usted de repente vienen de mí y me dice: fíjese, pastor, que quiero contarle unas buenas noticias. Viera a mi esposa cómo ha cambiado. Viera ahora cómo me trata de bien. Viera qué mujer más sabia. Ya no es aquella mujer de antes. Entonces yo digo, este está viviendo una vida del lugar santísimo. Miró cambios. ¿Cuántos quisieran ver a su esposa cambiadita? Tienen miedo de decir que sí, ¿verdad? Me las pagas al llegar a la casa. Qué tremendo cuando una esposa viene, hermano, donde el pastor y me dice a mí: fíjate, pastor, que viera el viejo ese rebelde que yo tengo, viera cómo ha cambiado hoy. Viera cómo me da mi lugar. Hasta la puerta del carro me abre y me dice: pase, mi reina. Que se siente la primera dama. Yo digo, pastor, ¿verdad? Del Valle de San Fernando. Entonces yo digo, esta mujer está viviendo una vida del lugar santísimo. Cuando un joven viene a mí y me dice: pastor, quiero servir al Señor, póngame a servir en algo, ¿verdad? Yo digo, este está comenzando a vivir una vida del lugar santísimo. Cuando un hermano me dice a mí: fíjate, pastor, que yo soñé en la madrugada, ¿verdad? Y soñé un sueño, pastor, donde yo me miraba en una multitud de gente y yo predicaba la palabra de Dios. Y miré ángeles y miré señales y prodigios y miré a Dios que estaba conmigo. Yo digo, este está viviendo una vida del lugar santísimo. Cuando alguien viene a mí y me dice: sí, pastor, que yo iba manejando por la calle, ¿verdad? Iba escuchando la radio, pero de repente, pastor, iba escuchando un canto y no pude soportar y paré el carro y me puse a llorar y fui ministrado y algo poderoso pasó en mí. Yo digo, este está viviendo una vida del lugar santísimo. Pregúntele que está a su lado: ¿qué clase de vida estás viviendo, hermano? Dígale. No te quedes viviendo en los atrios. Tienes que aprender a vivir una vida del lugar santísimo. Porque cuando vives una vida del lugar santísimo, Dios se encargará de tus enemigos. Dios se encargará de tus ídolos, de destruírtelos, para que Dios sea el centro de nuestra vida. Eso es maravilloso, hermanos, lo que miramos aquí. Estos hombres, cómo experimentaron todas esas cosas. El velo del templo se rasgó arriba abajo, dice. Hoy tenemos esa entrada al lugar santísimo. Entonces fíjese que Hebreos le habla primeramente a los griegos. Los griegos hablaban de un mundo donde todo era imperfecto. Dicen que Platón decía: ¿dónde está la casa perfecta? ¿Dónde está el matrimonio perfecto? ¿Dónde está la ciudad perfecta? Ellos siempre anhelaban algo perfecto porque todo era imperfecto. Y el autor de los Hebreos aprovecha y dice: es mi turno. Yo les voy a presentar al hombre perfecto. Yo les voy a presentar la ciudad perfecta. Yo les voy a presentar el futuro perfecto. Y ese se llama Cristo Jesús. Y ahora por su sangre nosotros también tenemos entrada. Y por eso es que miramos, ¿verdad? Aquí el autor de los Hebreos aprovecha la oportunidad
y también escribe a los judíos. Él en esta carta, ¿verdad? Porque ellos hablaban de una barrera entre Dios y el hombre. Y esa barrera se llamaba pecado. Por eso es que los gnósticos, es que Juan le escribe a los gnósticos, ¿verdad? Donde los gnósticos creían que era Dios está tan lejos de nosotros que es imposible poderlo conocer. Entonces Juan, el autor de los Hebreos, perdón, también les escribe a los judíos que ahora ya no estamos lejos para entrar al lugar santísimo. Ahora podemos entrar por la sangre de Jesús. Ahora podemos entrar, imagínense, a través de un sacrificio que nosotros hagamos para Él. Entonces, vemos ahí, hermanos, que ahora usted y yo tenemos libertad. Diga conmigo, tenemos libertad. Ahora nosotros tenemos libertad. Todo aquel que quiera entrar al lugar santísimo puede entrar por la sangre derramada en la cruz. Por eso ahora usted y yo tenemos acceso, ¿verdad? De vivir en ese lugar llamado lugar santísimo. Ahora, mire lo que sucede. Mire lo que se desprende. Una vida que vive en el lugar santísimo. Mire las características que ese hombre tiene o que esa mujer tiene. Número uno, ¿verdad? En el lugar santísimo hay una pasión. Diga conmigo, hay una pasión. Hay una pasión por adorar a Dios. Hay una pasión. Usted, hermano, viene a la iglesia y usted se quebranta y usted adora y usted sale emocionado, ¿verdad? Y usted viene con aquella necesidad, ¿verdad? De que su alma sea saciada con la palabra de Dios, porque usted es un adorador. Por eso el Señor Jesús dijo que Él busca adoradores que adoren al Padre. ¿Dijo en qué? En espíritu y en verdad. Entonces la gente, hermanos, que están así a la hora de la alabanza, usted dice, este amigo ni en los atrios está. Allá en la casa bien canta cuando está bañando en el baño y se avienta unas mundanas, hermanos, pero bien mundanas cuando está bañando. Pero aquí en la iglesia, hermanos, no se sabe los cantos. Y es triste. Hay hermanos que no les gusta cantar, ¿verdad? La vida de una persona que vive en el lugar santísimo despierta una pasión por la presencia, porque ahí estaba el arca, dice ahí. ¿Quién es tu pasión? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Usted ha visto los que son del Barça cuando echa un gol el Barça cómo gritan? Es tremendo, hermano. Yo estuve en la casa del hermano Mauricio en un partido. Mira, esa casa temblaba. Porque habían barcistas y habían los otros también. Y yo hasta ahí, Dios mío, dije yo, porque echaba un gol uno, quietos unos por allá. Luego echaba y brincaban y yo digo, ¿qué? ¿Me van a matar estos aquí yo? Y sacaban los billetes algunos ahí, hermanos, porque habían mundanos ahí. Espero que los cristianos no hayan apostado, ¿verdad? Pero qué pasión tiene esta gente, decía yo, por un partido. Viera fútbol. Hermano, si esa pasión que tenemos por un partido de fútbol tuviéramos por Cristo, hermano, uy, hombre, olvídese. Ya todo este valle de San Fernando estuviera lleno de tumores. Ya todo el valle de San Fernando estuviera acá. Porque dijeran, vamos a la casa de Dios. Porque cuando Dios te pone enfermedad, un médico no te lo puede quitar. Cuando Dios te pone una enfermedad, Él es el único que te la puede quitar. Por eso dice la Biblia que Dios pone la herida, pero también sana la llaga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es tu pasión? ¿Qué es lo que te apasiona? Qué triste, hermanos, es venir a la iglesia y ver un hermano, hermanos, que no se goza. Qué triste es venir a la iglesia y ver un hermano como que lo trajeron de arrastra, como que no quería venir a la iglesia, ¿verdad? Pero mire, qué diferente es la vida de una persona. Mire, yo me emociono el día domingo. Yo llego cansado a la casa, ¿verdad? Y todo, pero yo voy apasionado. Y yo le digo, Señor, gracias porque una vez me usaste más para predicar tu palabra. Porque mi trabajo es predicarle la palabra a usted. De usted depende ponerla en práctica o no. Mi trabajo es bendecirlo a usted a través de la palabra. Allá usted, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con la palabra que se predica? Pero yo he decidido vivir en el lugar santísimo. Bueno, yo creo que el anhelo de toda mi vida ha sido eso. Yo creo que yo siempre envidiaba la vida de un pastor por eso.
Yo envidiaba a los pastores, hermano. Se lo confieso. Mis pastores que yo he tenido, yo los he amado y los he envidiado. Yo decía, qué privilegio tiene ese hombre, ¿verdad? De ser un instrumento, imagínense, para hablarle al pueblo. Y yo siempre pensaba, ¿verdad?, que qué bonita ha de ser la vida del pastor. Y es cierto, es bien linda, muy especial, ¿verdad? Principalmente cuando vive en el lugar santísimo. Porque cuando vives en el lugar santísimo, hermano, ya tu pasión ya no es un partido, es Cristo. Acabaron los amenes. Cuando tú ya vives en el lugar santísimo, el mundo ya no es tu deleite. Ya el iPhone 10 ya no es tu deleite. Ya el carro del 2019 ya no es tu deleite. Tu deleite es Cristo. Porque hay gente que se sale de la iglesia porque no llegaron ni a los atrios. Usted va a encontrar allá afuera gente, hermanos, que vino a la iglesia por un tiempo pero no volvieron porque no quemaron el animal. Y aquí la vida es muy difícil y todo el tiempo hay que estar quemado, imagínense ahí. No, entre aquí, ve, aquí es el deleite. Aquí está Cristo, está el Espíritu Santo, está la luz, ¿verdad? Y todo. Persona del lugar de incienso. Entonces qué hermoso es que una persona del lugar santísimo, imagínense, tiene una pasión por la Shekinah de Dios. Porque la gloria de Dios, imagínense que cuando el pueblo adoraba, hermanos, y se limpiaba en todo esto, venía esta nube, mire, venía Dios y se metía al lugar santísimo a través de una nube. Y la nube llenaba el tabernáculo que todo mundo tenía que salirse. Porque cuando Dios descendía su Shekinah al tabernáculo, era que Dios estaba alegre. Porque había gente apasionada por Él. ¿Será que la nube de Dios se mete por acá, hermanos, cuando nosotros lo adoramos? ¿Será que Dios se deleita cuando nosotros venimos a adorarlo? Y eso era hermoso, le digo. A veces la nube estaba hasta 3 días en el santuario. Nadie podía entrar. Todo el mundo se deleitaba porque Dios estaba con ellos. Y eso era algo maravilloso. Entonces en el lugar santísimo hay una pasión. Diga conmigo, hay una pasión. Hay una pasión por la santidad de Dios. Tu pasión, hermanos, es serle fiel a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado, domingo. Tu pasión es agradar a Dios. No importa si no te quieren, pero tu pasión es amar a Dios, amar la santidad, amar la integridad. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Porque Pablo quemó el animal acá. Por eso en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí. Cuando quemas el animal aquí ya no vives tú, Cristo vive en ti. Ahora tu carne es gobernada, ¿verdad?, por Cristo. Por eso es que cuando vivimos una vida en el lugar santísimo, el diablo tiene 0 poder en tu vida. El pecado tiene 0 poder en tu vida. La enfermedad tiene 0 poder en tu vida. Porque aquí ya no vivimos por la realidad. Por eso en el arca del pacto hay 3 cosas. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, que representa el poder sobrenatural de Dios. Esas 3 cosas representan el poder sobrenatural de Dios en la tierra. Estaba la vara de Aarón, estaba una porción del maná que caía del cielo y estaban las 2 tablas de la ley, que representa la palabra de Dios, que somos gobernados por esta palabra. Entonces cuando yo vivo en el lugar santísimo, sí hay preocupaciones. ¿Cuántos tienen preocupaciones? No podemos ignorar que tenemos preocupaciones, ¿verdad? Madre puede tener su hijo rebelde que no quiere cambiar, está preocupada, ¿verdad? Tiene problemas en el matrimonio, no podemos ignorar la realidad, está preocupada. Tiene un problema económico, es la realidad. No podemos ignorar la realidad de nuestras vidas. Pero te tengo buenas noticias. Cuando tú vives en el lugar santísimo, no eres gobernado por tu realidad, sino por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque tú sabes que la palabra de Dios es la que va a hacer ese efecto sobrenatural en tu vida. La enfermedad tiene que irse. Ese hijo tiene que cambiar.
Ese matrimonio se va a restaurar. Esos documentos van a venir. Esa cita de corte va a salir bien. Pero tienes que aprender a vivir en el lugar santísimo. Porque algunos quieren el lugar santísimo, pero no quieren pasar por los atrios. Hay que quemar el animal. Diga conmigo, hay que quemar el animal. La segunda cosa que pasa con una persona aquí en el lugar santísimo, hay una pasión por la adoración, ¿verdad? Hay una pasión por la adoración, decíamos, por la presencia, primero, pero segundo, hay una pasión por la adoración. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan la adoración? Mire que van acompañadas. Qué bonito ese canto que canta aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro libertad, encuentro sanidad en tu presencia. Qué lindo canto ese, hermano, ¿verdad? Es maravilloso. Entonces tiene que haber una pasión primeramente por la adoración, pero tiene que haber una pasión también por la adoración y por la presencia. Amén. Por la presencia y por la adoración, ¿verdad? Porque son de adoración. Los que somos del lugar santísimo venimos ante su presencia con un corazón de adorador. Qué hermoso. Que usted adora porque siente la presencia de Dios. Pero qué triste, hermano, es que hay gente que le dice un aplauso, hermano. Si no le dice un aplauso, no aplaude. Levante sus manos, hermano. Si no le dice que levante la mano, no levante. Yo tengo que decirle cuántos dicen amén para que digan amén, porque no se me duermen. Pero qué lindo esas iglesias, hermanos, que están activadas. Gloria a Dios, aleluya, y hasta los gustan aún. Una vez estaba en una iglesia y un hermano pegó un gran grito y me asustó. Uno estaba dormido por allá, también se le despertó, porque el hermano estaba emocionado. Yo miré al pastor que vino de México el viernes y dijo, él hablaba ahí. Y decía, ¿dónde están los hermanos de la iglesia? Decía yo. Él decía, gloria a Dios, aleluya, amén. Y ahí todos los hermanos callados. Mira que está a su lado y te están hablando a ti o a mi hermano, dígale. Qué triste, hermano, que para que usted le diga yo, que diga amén. Digan amén, hermano, amén. Tenemos unción de perico a veces. Que al perico hay que enseñarle, ¿verdad? Y hay pericos que ni hablar aprenden, hermano. Mi abuelita tenía un perico que mi abuelita era experta para hacer hablar a los pericos. Una vez conseguimos un perico que no hablaba. Démelo a mí, dijo mi abuelita. Le di un pedazo de pan con licor y lo puse en una vara. A las 2 horas, bien borracho, aquel gran porrazo que pegó. 3 días pasó fondeado el perico. No habló ese perico. Lo mató mi abuelita. No, dijo, esto no sirve, Dios. Pasó mi abuelita entrenándolo como 2 semanas queriendo hacer hablar al perico. Y hay gente que tiene años de estar acá y no les puede sacar ni un aleluya aún. Qué lindo es cuando la atmósfera está hermosa, hermano, y por allá se levanta un hermano a adorar, ¿verdad? Mire, hay gente que si uno no le dice venga al altar, hay gente que nunca ha pasado al altar. Yo tuve una familia aquí que nunca pasó al altar, nunca lo vi, estuvieron como 10 años. Al final se fueron. Nunca los vi en el altar. Mire, yo cuando no era pastor, yo todos los domingos estaba en el altar. ¿Qué me importa? Decía, que la gente diga si estoy en pecado o no. Yo todos los domingos pasaba al frente, hermano. Y todos los domingos me ministraba mi pastor. Señor, yo sé que Saúl tiene un llamado, decía todos los domingos, y ni me tocaba a veces. Pero solo con él, Padre, yo sé que Saúl tiene un llamado. Y eso me decían los pastores. Y ya era como una, ¿verdad? Ya no me decían otra cosa. Y yo eso me ministraba, hermano. Y yo decía, ay, Señor, qué glorioso eso, ¿verdad? Porque eso de ser pastor es bonito, hombre. Imagínense que Dios nos mete al lugar santísimo. Eso es hermoso, hermano. Tiempos inolvidables. Bueno, y número 3, en el lugar santísimo, nuestra pasión es Cristo. Diga conmigo, nuestra pasión es Cristo. Amén. Cristo es nuestra pasión. Si ya Cristo no te apasiona, hermanos, ¿verdad? Estamos perdidos. Él fue el que murió en la cruz por nosotros, resucitó
el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Y ahora pues, ¿qué podemos esperar? Si Cristo es el centro, si Cristo es mi pasión, ¿verdad? No temeré, dijo el salmista, lo que me pueda hacer el hombre. Pablo dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, ¿verdad? Entonces hay gente que cuando adoran, ¿verdad? No quieren adorar. Hay hermanos que como que necesitan espiritualidad prestada, ¿verdad? Parece que andan una espiritualidad prestada y no se puede adorar a Dios. Hermano, cuando usted no vive en el lugar santísimo, va a depender de la oración de su pastor, de la oración del líder. Y siempre va a estar buscando un líder, ¿verdad? Para que ore por usted. No, si ahora todos nosotros tenemos entrada, dice la Biblia, al lugar santísimo. Y una vez fue a una iglesia, hermanos, nadie. Ana tenía necesidad, pero nadie podía orar por ella, solo el pastor. Nadie. Ahí solo el pastor podía orar por la gente. Qué triste que los pastores le enseñemos a la gente a que dependan de nosotros. No, hermano, si el Rey de Reyes es Cristo, ¿por qué usted tiene que ocupar una oración mía para que Dios haga un milagro? Ahora, si no se ha quemado el animal acá, pues no va a funcionar la oración, ¿verdad? Pero si usted vive en el lugar santísimo, usted puede orar por un enfermo. Usted puede orar por un endemoniado. Qué bueno que aquí se están levantando hombres y mujeres. El pastor que vino el viernes me dijo, pastor, ¿y aquí predican las mujeres? Algunas, le dije, ¿verdad? Porque mi iglesia me dijo, mujeres no pueden predicar. Bueno, le digo, aquí sí, ¿verdad? Si viven en el lugar santísimo, sí pueden predicar, ¿verdad? Que cuando predican, la gente queda picada. Miren esa mujer, ¿verdad? Y quedan asustados algunos cuando predican. Es hermoso, porque todos tenemos acceso a entrar al lugar santísimo. Un joven puede predicar. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Si tú vives en el lugar santísimo, tú eres un joven de fe. Y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque tú vives en el lugar santísimo. Entonces mire qué hermoso, hermanos, ¿verdad? No dependa de los demás. Tú dependes de aquel que te compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y ahora vives para Él, ¿verdad? Entonces, es hermoso, ¿verdad? Que cuando se despierta una pasión por la santidad, entonces ahora tú lo adoras con toda autoridad. Cuando tú amas su presencia, Dios es real en tu vida. Y qué hermoso es cuando Dios empieza a ministrar a un hermano, ¿verdad? Es maravilloso. Número 4 ahí, hermanos. Vamos a ir aterrizando con esta aquí. Algo que me llama la atención a mí es que, les decía, el arca fue hecha primero, ¿verdad? Porque ahí se desprende todas las bendiciones. El adorador, ¿verdad?, del lugar santísimo termina el domingo y empieza la semana en adoración y en presencia. El que vive en el lugar santísimo, vive en el lugar santísimo en su casa, vive en el lugar santísimo en su trabajo, vive en el lugar santísimo en la iglesia, vive en el lugar santísimo donde quiera que va. Dicen que los verdaderos adoradores comienzan cuando terminan las alabanzas, ¿verdad? Comienza donde terminan las alabanzas, porque algunos después de la alabanza se les acabó el gozo. Hay gente, hermanos, hay dos tipos de alabanza. Dicen que hay unas alabanzas de atrios y hay unas alabanzas del lugar santísimo. Hay gente que le gustan los cantos alegres, danzan y todo, ¿verdad? Pero no quieren quemar el animal. De eso no hay aquí, ¿verdad? Entonces, les gustan los cantos alegres y todo, pero tienen el animal vivo. Luego hay otro tipo de alabanza suave, de adoración, que te alimenta tus emociones y tus sentimientos. Pero igual, vives en los atrios. Vives en los atrios.
Una vez una hermana lloraba en los cantos de adoración y pensaban que era la presencia de Dios, pero no, es que Dios la estaba remordiendo por el pecado que traía de arrastra. Y la gente pensaba que era la presencia de Dios. Pero los cantos, hermanos, del lugar santísimo, no importa si son alegres o son suaves, tú te deleitas en los dos. A mí me encanta agarrar el pandero y tocarlo y menear la patita ahí, ¿verdad? Que nadie me mire ahí, de repente voy a salir por acá un día de esto, ¿verdad? A mí me encantan los cantos alegres y me encantan los cantos de adoración también. Pero líbreme Dios de ofrecerle una alabanza de aquí de atrios, que no quiero quemar el animal. Por eso Jesús dijo: los verdaderos adoradores, ¿verdad? Adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es hermoso cuando entramos a ese lugar, ¿verdad? Uno dice: me sanaste, me liberaste, me restauraste, me coronaste, ¿verdad? Y ahora vivo para ti. Qué maravilloso es, hermanos, cuando Cristo es exaltado en nuestras vidas. Cristo es adorado en nuestras vidas. La gloria de la iglesia es siempre darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces una vida, el lugar santísimo es una vida de la palabra. Diga conmigo: de la palabra. Yo no vivo por la realidad. Yo vivo por la palabra. La realidad es que tengo problemas, pero vivo por la palabra. Soy gobernado por la palabra. Y si soy del lugar santísimo, no importa lo que pueda venir, ¿verdad? Aunque venga la enfermedad, Dios ha dicho en la palabra que Él es nuestro sanador. Y aunque venga la aflicción, Dios ha dicho en la palabra que de todas las aflicciones nos librará, dice Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Aunque venga una tempestad, la palabra me dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque se te cierre una puerta, ¿verdad? Pero la palabra me dice: yo te abriré puertas mejores, porque mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta, conforme dice a sus riquezas en gloria. Así que, hermanos, hay que vivir una vida del lugar santísimo. Póngase de pie y vamos a bañar de oración este año. Y bueno, no vivas por la realidad, ¿verdad? Pero todavía hay algunas cosas que necesitamos arreglar. Tal vez algunos tienen una enfermedad, pero tú no vives por la enfermedad que tienes. Algunos también tal vez necesitan un milagro en la familia, en la salud, ¿verdad? Pero tú vives por la palabra. Sé gobernado por la palabra. Por eso dice la Biblia, David dijo: y andaré en tus mandamientos porque busqué tu libertad. Decida en este día no vivir por la realidad, sino por lo que está escrito en la palabra. La gente te va a dar malas noticias, pero tú no vives por eso. Tú vives por lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Pueden haber dos casos aquí: un impío y un cristiano. El impío y el cristiano, el médico les va a dar medicina. El impío va a depender del médico, el cristiano va a depender de Dios. Primero él va a buscar a Dios, ¿verdad? Porque él depende de Dios. Si es necesario que el cristiano vaya a los médicos, Dios le va a decir: ve a los médicos, porque Dios usa a los médicos, ¿verdad? Dios usa a los médicos para enseñarnos lo que ellos han aprendido. Pero la última palabra la tiene el Señor. Cantemos ese canto. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Pásame tu rostro, quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo.
sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya. Levante sus manos al cielo, iglesia, y diga: Padre Celestial, hoy has hablado a mi vida, Señor, y yo voy a vivir en el lugar santísimo, Padre, en este año 2019. En mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, mi vida vivirá en el lugar santísimo. El pecado no tendrá poder sobre mi vida. La enfermedad no tendrá poder sobre mi vida. Mis hijos te van a amar. Mi matrimonio será mejor. Mi salud será mejor. Mi economía será mejor. Y una unción especial arropará mi vida, y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo será real en mí, en el nombre de Jesús. Señor, llévame a tus atrios y quémame ahí, porque yo quiero pasar al lugar santo, al lugar santísimo. Quiero ser lleno de la Shekinah de Dios. Padre, declaro que ese milagro ya está hecho. La realidad no me va a afligir. La realidad no me va a asustar. Porque yo no vivo por lo que veo. Yo vivo por la palabra. Y este año, crisis vendrán, pero así se irán, porque yo vivo por lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, porque te trae un año donde voy a recibir milagros que mis ojos no han visto, ni mis oídos han oído, ni han subido a mi corazón. Son los milagros que voy a recibir en este año. Milagros que solo en el lugar santísimo suceden. Y a Dagón le cortarás la cabeza y las manos, y ningún filisteo incircunciso podrá tocar mi vida, porque en mi casa, en mi trabajo, en la universidad, en el negocio, viviré en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Salude a su hermano, hermano. Llévame al lugar santísimo.